Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en este ciclo de literatura espiritual en la Edad Media del Centro de Estudios de Hermenéutica de la Universidad Nacional de San Martín. Y bueno, hoy tenemos el gusto de escuchar a Nicolás Martínez de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Lo presento brevemente, así le damos la palabra. Nicolás Martínez Sáez es profesor en filosofía por la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero también es ingeniero en informática por la Universidad FASTA y también es doctor en filosofía por la Universidad Nacional de La Plata, con una tesis que lleva como título Andrés el Capellán, Dialéctica y Juego en el Amor, que tiene que ver con lo que nos va a presentar hoy. Actualmente está a cargo de la Cátedra de Filosofía Medieval de la Universidad de Mar del Plata y está investigando en cuestiones vinculadas con el juego en la Edad Media. Es autor de un juego de mesa creado acá en Argentina que le puso por nombre ¿Quién quiere ser presidente? Y comparte sus investigaciones, sus producciones en un blog que se llama Migajas de la Filosofía, blogspot.com. Y bueno, Nicolás tiene muchos artículos, por supuesto, académicos, pero también relacionados con la divulgación, digamos así, de la filosofía en medios periodísticos. Así que bueno, gracias Nicolás por estar acá. Bueno, te escuchamos. No sé si querés compartir pantalla o algo de eso. Bueno, ¿qué tal? Gracias a todos también por la invitación. Para mí es un honor participar acá, a vos Carolina particularmente, con el cual venimos conversando, y al Centro de Estudios de Hermenéutica también por darme la oportunidad de exponer este tema con el que vengo trabajando ya hace varios años y bueno, pude hacer una tesis doctoral. Tengo algunas cositas para compartir, así que creo que lo puedo hacer de acá, a ver si lo intentaré. Sí, me parece que ahí funciona, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, no sé si puedo desplegar esto. Ahí está. Bien. Bueno, mi idea sería hacer una especie de conversación, así que si hay personas que tienen interés en participar, interrumpirme con total libertad, me parece, lo quiero aclarar, que prendan el micrófono y directamente me interrumpen. También para ir llevando un registro de cómo vamos, también, o algo quizás que no se entienda o no esté del todo claro. Primero, por ahí me gustaría ponerlos un poco en contexto de este autor y de este texto, que es el único texto que tenemos de este autor, ¿no? Andrés el Capellán es un clérigo del siglo XII, finales del siglo XII, en Francia. Hay que ubicarnos en la época para de alguna manera orientarnos, en la época de auge de lo que se conoce como el amor cortés, ¿no? El amor galante, el amor de estos caballeros que intentan conquistar a las damas casadas con los señores feudales, con los señores que por ahí se ausentaban en las guerras, y estas mujeres que quedaban solas en, en determinados espacios vinculados con la corte, y donde se da todo el surgimiento de esta poesía amatoria cortesana, ¿no? Si bien el nombre, y eso es bastante problemático, ¿no? El nombre de Amor Cortés es muy posterior, pero de alguna manera configura algún tipo de literatura que tiene que ver fundamentalmente con algunos aspectos como la generosidad, la alabanza a la mujer, cierta distancia, ¿no? Incluso estas discusiones entre si el amor este cantado era un amor que se llevaba a término, en términos físicos, o era un amor puramente espiritual, como diría Ortega, pura tensión que quedaba en la imaginación de quienes escribían, ¿no? Ese es el mundo entonces, en que es parte este autor Andrés de Capellán, que es un autor también atravesado por el cristianismo, ¿no? Entonces, en este periodo es muy importante también todos los cantos y alabanzas a la Virgen María, ¿no? Es como una especie de alternativa al amor cortés que muchas veces se presenta como algo más bien profano. Este autor también
está muy vinculado con el periodo también, o las disputas dialécticas, ¿no?, que surgen en el siglo XII en Francia, sobre todo las disputas entre dialécticos y antidialécticos, que implican esta discusión entre las relaciones de la filosofía o de la lógica, entendida ahí la dialéctica como lógica o como prácticamente la actividad, el arte de diferenciar lo verdadero de lo falso, que se desarrolla en estos siglos y va a ser de alguna manera, o va a tener sus consecuencias quizás más agudas en el siglo XIII, ¿no? Es una época donde se constituye un nuevo género filosófico que se conoce como la suma, ¿no?, donde se elaboran tesis y contratesis y se van de alguna desarrollando una forma de conocimiento bastante estructurado. Y eso también de alguna manera en el tratado que vamos a abordar, que es un tratado de amor, de un arte de amor, es también un tratado científico, ¿no? O sea, creo que hay dos dimensiones con la cual podemos pensar este tratado, que se llama De Amore, pensarlo como un tratado que tiene mucho de la ciencia de su tiempo, incluso pensar al amor como cierta padecimiento o enfermedad, pero también como un arte que hay que saber dominar. Y de alguna manera este arte de saber dominar estas pasiones se convierte, el de amor, en una especie de manual práctico, ¿no?, de cómo dominar este arte. Esto, antes de avanzar, también es interesante pensar cuál es el tipo de amor del que habla el capellán, ¿no? Andrés el Capellán, este personaje vinculado, digamos, al mundo cortesano, al mundo dialéctico, al mundo cristiano. Bueno, una de las primeras definiciones que da, el libro consta, la obra de amor consta de tres libros. El primero se abordan distintas cuestiones, sobre todo la primera parte del libro es definir qué es el amor, ¿no? Da esta definición. Por ahí traje algunos pasajes así que me parecen relevantes para comentar. ¿Qué entiende este autor del siglo XII por amor? Dice, es una pasión innata que tiene su origen en la percepción de la belleza del otro sexo y en la obsesión por esta belleza, por cuya causa se desea, sobre todas las cosas, poseer los abrazos del otro y en estos abrazos cumplir de común acuerdo todos los mandamientos del amor, ¿no? Este amor que nos plantea Andrés de Capellán y la estructura también del tratado, tiene una influencia muy fuerte del arte de amar de Ovidio, ¿no?, del poeta romano. Hay diferencias, por supuesto, porque el amor en que trabaja Andrés de Capellán va a tener, en el tratado, ¿no?, va a haber un tercer capítulo de condena del amor, pero que ahora dentro de un rato llegaremos a ese punto. Pero digamos que Ovidio también se preocupa por dar una serie de consejos a los hombres y a las mujeres para conquistar el amor, ¿no? Bueno, de alguna manera, este tratado de Capellán persigue fines parecidos en los dos primeros libros, ¿no? Sobre todo en el libro primero, que es gran parte ocupa la totalidad del tratado, donde se van a dar una serie de diálogos entre personas de distintos órdenes sociales, ¿sí? Algunas de las cosas que se trabajan en el libro primero tienen que ver también entre quiénes puede existir el amor, ¿sí? Sobre todo, el amor va a tener un fuerte componente, hoy podríamos decir de clase social, pero ahí se dan determinados órdenes sociales, ¿no? O sea, el Capellán va a hablar de plebeyos, hombres nobles, ¿sí? Hombres y mujeres nobles, ¿no? Y plebeyos y plebeyas, que serían las capas sociales o las órdenes sociales donde se podría dar el amor. También va a hacer alguna alusión de dónde proviene la palabra amor, ¿bien? Que tiene que ver acá con una etimología que toma de Isidoro, una etimología que tiene bastante vinculación con la caza, con Z, y particularmente con la pesca, ¿no? Tomando una etimología de amus amicus como una especie de amor, viene de cazar, de atrapar, ¿no?, a otro.
de pescar, ese sería el significado más cercano en nuestro castellano. Son muchas las relaciones entre el amor y la caza con Z, ¿no? La cacería. Digamos que también lo podemos pensar como actividades profundamente de la nobleza, ¿no? Actividades, la caza mayor, ¿no? Sobre todo, que eran parte de las diversiones de los nobles. Otra de las cuestiones también que analiza en este primer libro son los efectos del amor, ¿sí? Los efectos concretos, o sea, la palidez, cuando uno está ante una enamorada se pone pálido, va a decir capellán, los nervios que tiene, los celos que se sienten. De hecho, es interesante, en un ratito vamos a comentar, porque una de las cosas que nos vamos a encontrar en este tratado, que es un tratado bastante diverso en términos, digamos, de escritura, porque encontramos diálogos, encontramos definiciones como las que recién aludimos, que tienen más un carácter científico, de decir, bueno, el amor es esto, y después vamos a encontrar definiciones, pero vamos a encontrar reglas de amor, y vamos a encontrar juicios de amor, ¿sí? Juicios, y estas son una de las referencias que son las referencias primeras de estas famosas cortes de amor, ¿no? Que eran reuniones de mujeres que definían cuestiones de amor, como por ejemplo, bueno, ¿cuánto es lo prudente esperar a un hombre que se va a la guerra para cambiarlo por otro? Por ejemplo, hay que esperar 1 año, 2 años. Bueno. O, por ejemplo, la mujer pidiendo consejo a otra mujer, a esas cortes femeninas, sobre decir, bueno, si me gustan 2 hombres, ¿a cuál me tendría que entregar? ¿Al que primero me solicita el amor o al segundo? Y ahí hay muchas formas de contestar esa pregunta, que a veces tienen que ver, incluso las propias mujeres entran en, bueno, alguna mujer dirá, bueno, en realidad esto es como el amor, esto como la caza, ¿no? El que ve el animal no tiene derecho, porque por ahí alguien saca algún animal de la cueva, dice una de las mujeres, y por ahí el animal lo caza a otro. Entonces, el derecho es de él, el que lo caza. Los hombres por ahí dicen, no, el derecho es el primero que ve el animal, no importa quién lo caza, es el que tiene derecho, ¿no? O sea, eso generalmente es un argumento más bien del hombre para tratar de defender argumentativamente que en verdad la mujer tiene que corresponderle al primero que solicita el amor. Hay muchas discusiones sobre llegar primero, ¿no? Que tiene mucho, y adelantando un poco lo que vamos a hablar dentro de eso, que tiene mucho de competencia, ¿no? Y pensar el juego, que un poco el título de esta conversación era el amor como hermenéutica, el amor como una forma, el juego como una forma de interpretar el amor en la Edad Media. Bueno, después también las personas que son aptas para amar, dijimos, estas van a ser las diferentes posibilidades que se van a dar en los diálogos, que insisto que ocupan casi la totalidad del libro, ¿sí? El diálogo que se establece entre un plebeyo y una plebeya, acá hay que entender que el plebeyo sería lo que hoy podríamos decir como estos comerciantes, los primeros, esta burguesía incipiente del siglo XII, ¿no? Que de hecho hay varias condenas, por ejemplo, de las mujeres nobles de la actividad del comercio, ¿no? Hay una crítica, como si es una actividad que es poco bien vista, digamos, en esta época, y muchos de estos plebeyos, hombres de menor nobleza que las damas, muchas veces piensan al amor como una forma de poder romper las barreras entre los órdenes sociales, ¿no? En general, las posturas más conservadoras son de las mujeres, que intentan mantenerse, o sea, una mujer de la alta nobleza no quiere corresponder a un hombre plebeyo justamente por su condición de comerciante. En general, los hombres tienen una perspectiva más de intentar romper esas barreras, ¿no? El amor como una forma de ascenso social también. Y después también hay algunos diálogos entre clérigos, ¿sí? Que serían los de mayor nobleza, con algunas mujeres nobles. Y acá vemos cómo también los clérigos, de alguna manera, cuando el capellán habla del clérigo, cómo un clérigo tiene que conquistar a una dama de la alta nobleza, le exige que lo haga con el arte, el arte de amar,
que podría serlo un hombre de la máxima nobleza, ¿no? Estos, digamos, insisto, son gran parte de los diálogos abordan cómo se debe entablar las conversaciones para conquistar el amor de las mujeres. Los resultados, como casi siempre, son de que no se llega a nada. O sea, no se concreta casi ninguno de estos amores. ¿Sí? Bueno, pensando en esta dicotomía entre arte y ciencia, ¿no? Que uno puede percibir, digamos, en el texto, ¿no? Este doble tratamiento, ¿no? El amor como un arte de controlar las pasiones, de controlar también las expresiones que se dicen, de usarlas en su debido momento y lugar, pero también de pensar que el amor es como una ciencia que se puede aprender en términos más bien teóricos. Hay un apartado donde una de las mujeres dice a uno de los hombres nobles lo siguiente, ¿no? Esto está en boca de la mujer, dice: en cambio dices que quieres aprender de mí conocimientos en este campo, o sea, en el campo del amor, y ella dice: pero rechazo totalmente este trabajo, porque prefiero elegir a un amante instruido antes que a uno al que tenga que enseñar mediante mi esfuerzo, ¿no? El hombre como que quiere aprender a amar con ella, y ella dice: bueno, mira, prefiero a alguien que ya sepa de esta cuestión, que sepa de este arte. Entonces ahí Nicolás, la mujer te interrumpo un minuto. sí. Vos esos textos los tenés en las diapositivas porque mandan un mensaje que estamos viendo solo la presentación. Si vos esto lo subiste, no sé si estás pasando las diapositivas. Ah, sí, sí, estoy pasando todas las diapositivas. Estamos viendo el Andrés el Capellán, doctor Oh, Nicolás. y entonces algo pasó, a ver, cuando compartí. Sí, se ve Uy, que algo perdón. pasó. Bien, ahí vamos otra vez, a ver si lo puedo Vale. corregir. Ah, capaz que no me va a dejar, a ver, si ahí se ve, ¿no? Ahí sí, ahora Y sí. cuando paso, a ver, si paso Pasa ahora, que tenés que poner, ahí sí está pasando, pero pero porque no la para que te reprodujo. aparezca en grande tendrías que poner, ¿cómo es? Hacer presentación, en algún lado ahí te lo Sí, tiene no, que decir, lo que comenzar pasa, presentación. lo voy a dejar así y que lo puedo ir pasando, no lo proyecto todo. Bueno, Bien, bueno, sí, fui mostrando esto en realidad. Bueno, perdón, no me di cuenta. Acá había mostrado la definición del amor, bueno, pero la leí entre quienes se podía existir amor, de dónde procede la palabra amor. Acá habíamos comentado sobre los diálogos entre los que se puede dar el amor. Esto es lo que estaba leyendo lo último, ¿no? Que decía: la mujer, en cambio, dice que quieres aprender de mis conocimientos en este campo, pero rechazo totalmente este trabajo porque prefiero elegir un amante instruido antes que a uno al que tenga que enseñar mediante mi esfuerzo. Y acá es donde dice: por lo tanto, espera ser instruido en París, o sea, vaya a la universidad a aprender, teóricamente, que es el amor, y no por una mujer, o sea, no venga aquí a aprenderlo por propia experiencia. Ya que si un hombre inculto e ignorante busca el amor de una mujer prudente e instruida, parece padecer de demasiada ignorancia. O sea, alguna base hay que tener, teórica, para arrancar, ¿no? O sea, esta es un poco la contestación que le hace la mujer al hombre, ¿no? Ante la petición de amarlo. Bueno, el libro primero también aborda otras cuestiones como el amor de los clérigos. Este es un amor que, bueno, imagínense, para el capellán, Andrés de Capellán, es algo complicado porque él tiene que dar cuenta de que los clérigos no deberían amar por su cuestión de celibato, ¿no? De no poder de alguna manera abocarse al mundo y a Dios, pero la verdad, dice el capellán, las tentaciones son grandes. Entonces, si hay que amar, hay que hacerlo como lo hacen los altos nobles, los hombres nobles. ¿Sí? Es como que de alguna manera tiene cierta tolerancia, pareciera ser, ante una situación que era bastante común que los clérigos en esta época tuvieran relaciones con mujeres, relaciones incluso de concubinato, ¿no? Después también del amor de las religiosas, a las que considera como un amor bastante peligroso, en el sentido de que son las que aman más ardientemente, dice el capellán, son mujeres que hay que evitar,
igual también lo que va a decir de las prostitutas, ¿sí? También el amor obtenido por el dinero, o sea, donde hay mediación de dinero, el capellán considera que no se da, digamos, esta condición de verdadero amor, sino que es cercano al amor que se puede tener con las prostitutas. También sobre la fácil entrega de lo que se pide, esta idea de que lo que se consigue fácil se pierde rápido. Esto lo dice el capellán. En el amor, lo fácil se pierde fácil. Y el amor sobre los campesinos, que es una forma de decir amor, porque para el capellán el amor de los campesinos no pueden amar. El hombre rural ejecuta los actos de amor como una mula, dice el capellán. Hay una mirada acá pensemos que el capellán está en un medio noble, una mirada muy dura respecto a los campesinos, ¿no? Incluso en algunas partes dice, bueno, si se enciende el amor por una campesina, hasta aconseja usar la violencia. Bien. Ahí voy. Bueno, ¿de qué aborda un poco el segundo libro, ¿no? Voy pasando por ahí y después nos metemos en algunas partes específicas. ¿Cómo conservar el amor ya alcanzado? Acá, en una perspectiva muy similar a Ovidio, ¿no? De cómo mantener el amor, ¿no? Cuando se alcanza, una serie de consejos, ¿no? Que tienen que ver con prácticas, digamos, de esa época, ¿no? Que tienen que ver, bueno, aconseja las caricias, el estar pendiente de los deseos del amado, bueno, y ese tipo de cuestiones. ¿Cómo debe incrementarse el amor ya alcanzado? O sea, cómo conservar y cómo incrementarse. Hay una idea y después dice, bueno, ¿cuándo disminuye el amor, no? O sea, ¿cuáles son los signos que indican que el amor disminuye? Por ejemplo, dice el capellán, bueno, cuando uno va a acariciar a la amada y la amada está fría, es como un buen síntoma de que el amor está disminuyendo, ¿no? La frialdad. Ya no ríe tanto como reía al principio cuando hacíamos un chiste, dice el capellán. ¿Cómo muere el amor también? ¿Sí? En esta disminución puede llegar a morir. ¿Cómo reconocer un amor compartido? O sea, acá también una serie de consejos para identificar que en realidad ya estamos ante un amor casi perdido. ¿Qué ocurre cuando uno de los amantes rompe la fidelidad? ¿Sí? Y acá las dos cosas por ahí quizás más discutidas, más importantes, más señaladas, los diversos juicios de amor y las reglas sobre el amor, ¿no? ¿Cuáles son los diversos juicios sobre el amor? Bueno, tienen que ver con esto que comentamos hace un rato, ¿no? Consultas que le hacían llegar a las cortes femeninas, en las cuales hay un montón de mujeres históricamente reconocibles de este periodo de Francia del siglo XII, en el cual le llegan problemas o cuestiones de galantería a resolver. Comentamos recién esto de cuánto esperar a un hombre que se va a la guerra, cuánto es lo prudente. O si hay dos hombres y la mujer tiene simpatía por los dos hombres, ¿a cuál debería corresponder? Y las mujeres, en una conversación, realizan como dictámenes, ¿sí? Juicios sobre eso. Y finalmente, ahora dejo de compartir un segundito, una serie de reglas que tienen que ver con el arte de amar y una especie de codificación de lo que muchos han interpretado del amor cortés, ¿no? O sea, el amor cortés ha tenido muchas expresiones en el ámbito de la literatura y la mayoría de las referencias más teóricas, más sistemáticas del amor cortés, uno las puede encontrar en las reglas que da el capellán, 31 reglas de amor. Nombro algunas así como para que sepan, que están planteadas de ese modo, ¿no? Como reglas para amar. Entonces,
La primera, y que me parece es una de las más importantes, que también ayuda a entender este periodo y esta idea de amor, es que el matrimonio no es excusa válida para no amar. ¿Sí? Y acá hay que entender también que el matrimonio en estos periodos tenía que ver con acuerdos fundamentalmente políticos y económicos. Entonces, lo primero que incita o invita o rige, digamos, pues es una regla, es que el matrimonio no puede ser una excusa válida para no amar. El amor en este periodo está presente, es una especie de elemento subversivo respecto del orden establecido, ¿no? Porque incluso justamente las discusiones acerca de estos caballeros que alaban a las mujeres casadas, lo hacían poniendo en peligro la vida del propio caballero como la de la mujer. Otro elemento también, la segunda regla, por ejemplo, dice, el que no siente celos no puede amar, ¿no? Y esto está bastante presente en todo el tratado, ¿no? Los celos son la garantía del verdadero amor. Quien no cela, no ama, diría el capellán. Tampoco nadie puede estar comprometido con dos amores. No podríamos nunca. El amor acá parece como hay una línea de exclusividad. Y por eso cuando estas mujeres por ahí tienen estas cuestiones que tienen que debatir acerca de cuál corresponder, bueno, aparecen algunas razones a favor o no de una opción. Una conquista fácil hace al amor despreciable, una difícil lo hace valioso. La regla 14. Lo que decíamos hace un rato. Solo la regla 18, solo la integridad moral hace a alguien digno de amor, ¿no? Acá también es una estrategia argumentativa de los hombres y de las mujeres de solicitar el amor porque se tiene integridad moral, porque se han realizado acciones justas, porque se es justo, ¿no? El deseo de amar, la regla 21, el deseo de amar crece siempre con los celos verdaderos. Regla, ¿no? Es proporcional. Más celos, más amor. Un amor viejo se reemplaza por uno nuevo. ¿Sí? Bueno, el famoso un clavo saca otro clavo, esto está ya en Cicerón igual. ¿Cuáles son algunas de las estrategias, digamos, para conquistar? Decíamos que el texto del capellán está fuertemente vinculado con este movimiento, desarrollo, auge de la dialéctica, y el uso de gran parte de las herramientas lógicas de Aristóteles que están disponibles en este periodo. Y ahí todas estas herramientas lógicas de Aristóteles se introducen en los discursos del amor. O sea, como el capellán intenta de alguna manera argumentativamente conseguir el amor, como si racionalmente podríamos convencer a alguien que nos ame, ¿no? Ese es un poco el plan. Entonces, claro, encontramos en algunos diálogos, en boca de hombres nobles, ¿no? Que intentan de alguna manera convencer con un argumento, particularmente un silogismo disyuntivo, ¿no? A una mujer. Entonces, el planteamiento es este, ¿no? El hombre noble dice, bueno, considero que en justicia no puedes privarme de tu amor, puedes amar, o es un bien o es un mal. Que sea un mal no es prudente asegurarlo, pues a todos nos consta, y es evidente, esto no lo estoy mostrando, estoy leyendo de un apunte que tengo, así que lo leo otra vez. Digo, considero que en justicia no podés privarme de vuestro amor, pues amar o es un bien o es un mal. Que sea un mal no es prudente asegurarlo, pues a todos consta y es algo evidente, y la doctrina del amor nos lo demuestra, que la mujer y el hombre no pueden considerarse felices ni practicar la cortesía, ni hacer nada bueno a menos que le inspire el amor. De aquí necesariamente se deduce que el amor es bueno y deseable, ¿no? Usa acá un silogismo disyuntivo, digamos, el amor es un bien o un mal, el amor no es un bien, por lo tanto el amor es un mal, de la forma básica del silogismo disyuntivo, para avanzar e intentar convencer que es lo mejor que le puede pasar a la mujer amarlo. Sobre todo porque la respuesta en esta dirección de este hombre noble que intentaba hablar con una mujer noble era que la mujer noble le decía que el amor le implicaba perder la libertad. Entonces el hombre tendría que defender
que amor y libertad no podían ser incompatibles, que eran sumamente compatibles, ¿no? Que también es una discusión en uno de los juicios de amor, ¿no? Donde una de las mujeres pregunta, bueno, efectivamente, si el amor, que es una especie de pasión que nos esclaviza o no, ¿sí? Bien, ahora vuelvo a compartir. Bien. Hay dos problemas que la mayoría de la crítica ha identificado sobre la obra de Andrés de Capellán, ¿sí? Estos dos problemas tienen que ver con, definitivamente, subsumir el trabajo del Capellán de amor, hacer un código de amor cortés, ¿no? Que, digamos, estas reglas, los juicios de las damas, los diálogos, configurarían, digamos, un tratamiento sistemático del amor cortés del siglo XII, ¿no? Entonces, se sistematizan las reglas, se establecen determinados códigos de comunicación entre hombres y mujeres, se elaboran juicios que implican cierta moral del amor respecto a las relaciones entre hombres y mujeres, y de alguna manera eso es lo que hace Andrés de Capellán. La mayoría de los trabajos que hay disponibles de Andrés de Capellán, en castellano menos de lo que les voy a decir, la mayoría de los trabajos en otros idiomas, tienen que ver con pensar al amor como un código de amor cortés. O sea, la mayoría de los trabajos están realizados por profesionales de la literatura y han abordado desde esa perspectiva el código de amor cortés. Por lo tanto, se explica muy bien por qué, por ejemplo, el Tratado de Amor del Capellán está totalmente ausente de cualquier manual de filosofía. O sea, nadie dudaría que el Banquete de Platón es un texto filosófico, pero de este texto algunos han dicho, bueno, no es un texto filosófico, por eso no está en filosofía. O sea, tiene mucho más material literario. Como si, no sé, Nietzsche no tuviera material literario o Platón no tuviera material literario. Bueno, mi intento no es contradecir esto, sino de alguna manera ampliar, digamos, es un código de amor cortés, pero hay algo más, y que no se explica como un código de amor cortés, que es sobre todo lo que hace el Capellán en el último libro, en el tercer libro. En el tercer libro, el Capellán da como una vuelta de hoja, digamos. Va a condenar el amor. O sea, en los dos libros que había hecho como una invitación a conquistar el amor, tanto en hombres como mujeres, en el tercer libro, de alguna manera, condena al amor, ¿sí? En un intento de abandonarlo, digamos, de la vida de celibato, recuperando la tradición cristiana, y también la condena de la mujer, ¿no? O sea, el libro tercero es el más breve, pero está estructurado en base a la crítica al amor y a quien de alguna manera es causante del amor, que para el Capellán es la mujer, digamos, siguiendo ahí la tradición más misógina, digamos, del cristianismo. Ahora bien, esta contradicción se han dado distintas explicaciones, digamos, bueno, y ha generado más problemas en la crítica y en el tratamiento del Capellán. De alguna manera, y parte del trabajo de la tesis doctoral tiene que ver con identificar, bueno, cuáles han sido las respuestas que han quedado quizás más establecidas, y ha agrupado un poco la crítica en torno a estos problemas, ¿no? Y fundamentalmente pensando que este problema de la aparente o real contradicción, de alguna manera podría ayudarnos a entender la relación del amor que expresa Capellán con el amor cortés. Una propuesta quizás la más cercana a la idea original con la que yo había empezado y que era lo que más quería desarrollar, esto pasa muy seguido, ¿no? Cuando uno tiene un tema de tesis, después encuentra que alguien lo escribió mejor que uno y lo desarrolló mucho más a fondo. Bueno, lo encontré en Don Alfred Monson, un catedrático norteamericano, que escribió en el 2005 el libro Escolasticismo y la tradición cortesana, y que aborda, es un trabajo específicamente de Andrés de Capellán, piensa al amor
él proveniendo de la literatura, pero él lo piensa como un tratado filosófico, ¿sí? Lo que va básicamente a decir que de amor es una suma de amor, en esto que comentamos, este género en el cual se presenta una tesis, ¿no? Que el amor es lo mejor o lo más bueno que hay en este mundo, y se presenta una contratesis, ¿no? Que es que el amor es lo peor y que lo que hay que abandonar en este mundo. Y se van a presentar los dos primeros libros en favor del amor y a favor también de la mujer, y en el último libro la tesis contrapuesta, ¿sí? Y que de alguna manera esto es propio del género de suma, de discusiones, y que el capellán no estaría llegando a una especie de síntesis, ¿no? O sea, o si se quiere, uno podría juzgar que lo último que escribe termina siendo el pensamiento verdadero del capellán. Bueno, esa ha sido una de las cuestiones para pensarlo más filosóficamente, capellán, ¿no? Metido en las disputas dialécticas de ese siglo, ¿no? Y en las formas de argumentar y contraargumentar, que harían que el libro tuviera ese desenvolvimiento. La otra manera de también que se ha pensado esta aparente contradicción es que hay algún elemento irónico. Y acá la crítica se va a dividir, muchos van a decir, sobre todo muchos profesionales de la literatura, van a decir, bueno, el capellán en los dos primeros libros desarrolla lo que realmente piensa, y el último libro es irónico. Y algunos van a invertir la tesis, van a decir, bueno, los dos primeros libros están cargados de ironía, y el último es verdaderamente el libro serio, ¿no? Como yendo a esta dicotomía entre lo serio y lo cómico, ¿no? En los dos primeros libros el capellán se ha entregado un juego literario, y en el último libro está la postura del capellán, lo que verdaderamente piensa, ¿no? Que el amor es lo peor de este mundo, y las mujeres también, ¿no? Bueno, a mí me ha parecido analizarlo a partir de las lecturas de este libro tan precursor sobre el tema, El Homo Ludens, de John Huizinga, sobre todo porque John Huizinga analiza, digamos, en términos generales, cómo la literatura, la cultura, el derecho, la guerra, la filosofía, surgen como juego, y Huizinga destaca determinados periodos de la historia donde lo que él llama el elemento lúdico está en un primer plano, y Huizinga en el Homo Ludens sostiene que en el siglo XII el elemento, el afán por ganar, por competir, el derecho a ser el primero, el derecho a vencer a los demás en una discusión, como en su momento también en el siglo V podemos ver en el banquete, ese elemento lúdico está en primer plano. Y a mí me ha parecido, y es parte también de lo que hoy traigo a compartir con ustedes, a discutirlo, a estar de acuerdo, en parte quizás no, o en parte sí, a pensar que este tratado que establece Andrés de Capellán tiene algunos elementos formales que tienen los juegos, por ejemplo, las reglas, ¿no? Eso, no hay juego sin reglas, o sea, y el capellán establece ciertas reglas de juego, establece ciertos tipos de jugadores válidos, o sea, y otros que no lo son. Los campesinos no juegan el juego del amor, las prostitutas tampoco. ¿Quién lo juega? Los plebeyos, los nobles, los altos nobles, el clérigo. Y respecto a esta cuestión o esta aparente dicotomía entre los dos primeros libros y el tercero, ver también que hay una forma de jugar el juego que es mejor que cualquier otra, que aparece en los dos primeros libros, que es el comportamiento del clérigo, como si fuera un jugador modelo. Para ganar el juego del amor, y esto resulta un poco paradójico, lo que hay que hacer es renunciar al amor. Pero esa es la forma de ganar. Y eso se expresa en el último libro. Hay una figura muy interesante que toma Huizinga en el Homo Ludens, que es la del aguafiestas. El aguafiestas es el que no entra en juego. Es el que rompe lo que Huizinga llama el círculo mágico, ¿no? Es el que de alguna manera no es el tramposo, no es el que entra en juego y trata de hacer trampa porque que está dentro del juego
intenta hacer trampa es como el hombre este que intenta hacer trampa y hacer pasar algún argumento válido por otro que no lo es, ¿no? El aguafiestas es el que no entra en juego. Y me parece, una figura en la cual podemos pensar al capellán. El capellán como aguafiestas. Ahora, ¿dónde podemos encontrar? Ya me fui acá al final. Quería encontrar una parte donde el capellán me parece... Bueno, no sé si se ve acá el Word o no. No, estamos con el PowerPoint. Listo, no importa. Porque este Word son como apuntes que me había hecho. Así que quería leer una de las últimas partes en que el capellán dice esto. O sea, que de alguna manera me parece que esta es la clave o el apartado donde nos puede ayudar a entender por qué el capellán hizo este movimiento desde una perspectiva sumamente estética, lúdica, a una perspectiva moral y religiosa, ¿no? Que ocurre en el tercer libro, porque en el tercer libro es donde se da este aspecto, digamos, más doctrinario. Y esto dice el capellán sobre el final. Dice, por afecto hacia ti, porque no lo comenté al principio, pero este es un texto que está dirigido a un tal Gualterio, que sería alguien que está iniciándose en el camino del amor, ¿no? Entonces, bueno, la excusa es, a mí estos temas, como muchas veces pasa en los tratados de amor y de esta época, el amor es un tema trivial, bueno, como me insististe voy a explicar de qué se trata el amor, pero para mí no es un asunto serio. Pero arrancamos. Y al final dice el capellán lo siguiente, por afecto hacia ti y deseando acatar tus deseos, no los míos, dice el capellán, los deseos tuyos, Gualterio, que querés aprender sobre este tema, te hemos expuesto en este pequeño libro toda la doctrina del amor lo más detalladamente posible, Gualterio, ¿no? Está diciendo eso. Pero has de saber que lo hemos hecho no porque creamos que te convenga a ti o a cualquier otro amar, sino para que nunca puedas reprocharnos nuestra torpeza. Por el contrario, es nuestra opinión que aquel que pone todos sus esfuerzos en el amor desperdicia sus posibilidades. Así pues, léete el presente librillo, no con la intención de imitar la vida de los amantes, o sea, lo está invitando a que no entre en juego. Léete este librillo no con la intención de imitar la vida de los amantes, sino para que, una vez conozcas la doctrina y sepas cómo seducir a las mujeres para el amor, puedas obtener la recompensa eterna justamente absteniéndote de dicha seducción y merecer así ser honrado con un premio mayor junto a Dios, ¿no? Este pasaje me parece clave para entender esto también, que siempre es difícil, ¿no? La intención de los autores, porque de alguna manera permite también salirnos de esa idea que por ahí puede surgir más espontáneamente y que se dice, bueno, que el capellán escribe el último libro por miedo, ¿no? Hizo 2 largos libros en un discurso muy lúdico, muy a favor del amor, en contra de la institución del matrimonio, o de alguna manera poniéndola en un segundo lugar. Y el tercer libro, ¿qué responde? ¿Al miedo? ¿El capellán se tiene que retractar por miedo? Bueno, algunos han considerado también esa hipótesis para entender esta dicotomía. A mí me parece que se puede entender como una especie de continuidad y no como una contradicción, el tercer libro, sino que de alguna manera es parte de un desarrollo, ¿no? Y es parte de desplegar un juego, sus reglas, y después invitar a no jugar. Bueno, dejé muchas preguntas por ahí o cuestiones que por ahí me gustaría ahora conversar. Ya creo que voy como 1 hora, así que los debo tener también cansado, pero bueno, me gustaría entrar más en conversación, sugerencias, críticas, consultas con ustedes. Así que bueno, antes que nada, bueno, gracias a todos los que se quedaron hasta esta hora escuchándome, y bueno, al centro también por la paciencia y la invitación. Así que bueno, quedo a disposición por lo que quieran. Puedo después, si les interesa, por ahí hacerles un resumen de los fragmentos y mandárselos de lo que estuve leyendo con las referencias a quien le interese el tema. Así que bueno, quedo disponible para cualquier consulta, pregunta.
Me había Bueno. anotado eso último que dijiste. Lo último que dijiste, me había anotado, te doy todas estas reglas, pero no jueguen. Tipo, te despliego el juego, te explico cómo es, pero Sí, a lo último te digo, no puedo, me tengo que ir, cierro todo y me voy. sí, aparte agrego algo para que Nicolás responda a lo que decís, Jazmín, que es un texto al que hace mucho tiempo que no vuelvo, pero hay dos series de reglas distintas en el texto. Entonces Sí. es como compleja la cosa, digamos. Sí, es verdad, aparecen en dos momentos distintos, aparecen las reglas, algunas reglas tienen que ver, pero es como cuando dedica las reglas, se dedica un capítulo a las reglas, aparecen de una manera mucho más explícita, son más largas, y, y sí, y tienen que ver con de alguna manera modelar cierto comportamiento y establecer ciertas creencias que a mí me parece también, también lo he puesto por ahí en la conclusión de la tesis, ¿no? Ciertas creencias de largo plazo, ¿no? Esto de los celos como garantía del amor, que digamos, más allá de que compartamos o no, es una creencia que está súper establecida o súper difundida, ¿no? Lo del clavo saca otro clavo también, o sea, creencias que se han instalado de una manera, eso que está en Cicerón, casi muy parecido, y el capellán lo toma, ¿no? Un nuevo amor nos hace olvidar un viejo amor, ¿no? Reglas como muy también de lemas o de, de inspiración para afrontar algo, ¿no? Que también aparece en Ovidio algunos consejos para el desamor en el fondo, ¿no? Sí. Yo no quiero acaparar, digamos, ya me caso, pero justamente en relación a lo que decís de Ovidio, Nicolás, justo el año anterior de la pandemia o el previo, no me acuerdo, ya si el 18, ¿cuándo fue? La alcaldesa de Roma se tomó el trabajo, digamos así, de escuchar a una comunidad de poetas que pedían que se revoque el exilio de Ovidio y que Ovidio sea de nuevo aceptado como ciudadano romano. En relación a eso, que Ovidio fue un excomulgado, digamos así, vos no mencionaste, pero con Andreas Capellanus pasa lo mismo, digamos, por lo menos yo lo conocí el texto por eso, por haber sido condenado. Entonces, nada, te quería preguntar si ahí no hay como, o qué interpretación haces vos de eso, ¿no? Como un texto que se dedica a tratar el tema del amor de una manera explícita, muy vinculado a lo erótico y todos los diálogos que vos nos contaste y que en un tercer libro lo condena, pero que después es un texto que aparece como condenado junto con Aristóteles, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la condena, la más temprana, es la de 1277, aparece en este sílabos, en una lista negra que arma el obispo Tempier, ¿no? De tesis condenadas. El obispo Esteban Tempier de París, y aparece, claro, condenado el libro con claridad, no nombra al autor, pero nombra el libro que empieza así, termina así, bueno, es el libro del capellán, y en realidad ahí Tempier no aclara por qué lo condena, pero lo junta con otros libros de nigromancia, con libros que tienen tesis aristotélicas. Bueno, yo he pensado también ahí, en parte puede ser una condena múltiple, ¿no? Hay razones buenas para condenar al libro de razones buenas, digamos, para Tempier, no para mí, ¿no? Pero hay razones buenas para Tempier para condenar el libro por aristotélico, ¿sí? Sobre todo las constantes argumentaciones, usando procedimientos lógicos, citando, de hecho, como en algunas ocasiones el capellán dice, como dicen los lógicos, ¿no? Cierta concesión al aristotelismo, ¿no? Eso sabemos que es uno de los móviles de Tempier para condenar a muchas obras por ser aristotélicas, ¿no? En un momento donde, bueno, Aristóteles se está presentando ahí como la fuente filosófica que combate, digamos, al cristianismo. Ahora, también
puede haber sido, o podemos pensar que es condenado porque Tempier se queda con los 2 primeros libros. Si Tempier quizás hubiera leído el tercero, hubiera quedado bastante satisfecho. Claro, el juego es muy largo y dura mucho, y el último libro es muy breve, ¿no? El último libro son 20 páginas contra 200 de los 2 primeros libros, ¿no? Yo creo que ahí el libro desde Tempier es tomado como poco serio, ¿no? O sea, esa categoría entre lo serio y lo lúdico, bueno, no hay... está tomado como, bueno, este autor hizo un juego demasiado peligroso. Llevó muy lejos las cuestiones y después con lo que dijo no alcanza, ¿no? Además, pensemos que Tempier lo condena casi un siglo después, o sea, no lo conoce, no son contemporáneos. Pero me parece que la condena puede venir por ahí, ¿no? Un juego demasiado peligroso, por un lado, y por otro lado, está en el marco de un trabajo aristotélico. Yo me animaría a decir que hay un montón de procedimientos donde el capellán hace el arte de amar un arte de la dialéctica, ¿no? Por eso me parece que la dialéctica es central en la discusión. Sobre todo, insisto, el capellán intenta o presenta el amor como una forma o sea, a esto, el amor se puede conseguir argumentando. Nos parece hoy un poco por ahí raro, pero esa es un poco la tesis que está del capellán. O sea, si yo tengo un buen arte dialéctico, puedo conseguir el amor. Creo que va por ahí. Aunque, insisto, no tenemos cuando Tempier nombra el libro, no dice por qué lo condena. Simplemente se dice, bueno, vamos a condenar esto. Sí. Gracias, Carlos. Sí, en la introducción, sí, tal cual. Sí, en la introducción. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta. A mí yo diría varias cosas, pero... Dale. Y bueno, si No. hacemos... O en el chat también. Sí, si alguien quiere comentar, preguntar, lo que fuere. Yo me acordé de la clase que tuvimos el martes pasado un poquito, también, porque al principio hablaba como el amor correspondido hacia el otro sexo o del otro sexo, buscar el amor del otro sexo, y pensaba en esto que hablamos, bueno, la clase pasada hablamos de homosexualidad y demás cosas en Edad Media, y claro, en este siglo XII ya estaba condenada en realidad la homosexualidad, ¿no? Es como que es solamente hombre-mujer. Y también me acordé ya en la última parte, cuando él habla de abandonar el amor recuperando la tradición cristiana, me acordé de Jerónimo de Estridón, que dice más o menos algo similar también, ¿no? Por lo que vimos, muy por arriba, pero nada, me acordé de esas cositas y fui como anotando nombres ahí nada más. Sí, también, o sea, el último libro recupera, digamos, una de las fuentes es Jerónimo, por ejemplo, en esto de, claro, y Pablo también, ¿no? Y de última, bueno, si no podemos hacer la vida de celibato, el matrimonio, ¿sí? Y el matrimonio vinculado a la procreación. Pero esas son como las opciones siempre, no se puede comparar lo bueno con lo mejor, ¿no? En esa perspectiva. Y es de alguna manera también toda la cuestión, digamos, misógina también, ¿no? Tomada de autores, o Juvenal, el poeta romano, o Jerónimo, Juan de Salisbury, o sea, autores que por ahí han tenido una mirada muy crítica de la mujer, ¿no? O sea, hay una parte donde el capellán va como desglosando distintos atributos de la mujer, porque es el momento también donde se pierde cualquier distinción, porque el capellán venía haciendo distinciones, digamos, entre mujeres diferentes, pero en la última es como, ya es la mujer, es como el universal mujer y ya no hay ninguna distinción, son todas las mujeres lo mismo, no, le cabe todas las características de borracha, glotona, envidiosa, ladrona, bueno, todo.
Pero y en los primeros libros le pide a ellas que les enseñen. Es muy rara también esa dicotomía, ¿no? Porque en los primeros está como, hay que ir a ellas para que te enseñen el arte de amar. Y Exactamente. en el Sí, último sí. las destrozás. Y me sumo a Jazmín porque las cortes son femeninas. Mm. Qué sé yo, está Leonor de Aquitania, digamos, hay figuras históricas reconocidas, identificadas de las cortes. Exacto. Las que saben de amor, en una tradición que podemos remontar a Safo y a Diotima, son las mujeres. Las mujeres son las que saben de amor y de alguna manera la fuente de sabiduría, ¿no? Esto conecta con el banquete, ¿no? Sócrates, quien le da la definición, es una mujer. Y acá aparece lo mismo, ¿no? La mujer aparece como diciendo, bueno, te puedo enseñar, pero me genera esfuerzo, andate a la Universidad de París, pero si sabes algo, tenés las bases, vas conmigo, digamos. Pero claro, ahí la mujer como fuente, digamos, de conocimiento práctico y teórico del amor. Sí. Sí. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo, preguntar algo, decir alguna reflexión. Fueron construyendo, ¿no? También la idea de amor romántico que sigue hasta hoy en día, que se intenta un poco de construir y cuesta, ¿no? Todavía. Pensé en eso cuando hablamos de reglas y lo otro que pensé es que después me cerró un poco cuando hablaste de la dialéctica, de decir, bueno, porque parece como un juego para clases también, ¿no? Porque, bueno, el campesino no, el pobre no, eh, un poco porque no pueden acceder a esta herramienta de la dialéctica porque no considera que no les da la inteligencia, viene por ahí la vuelta, como que no tienen el poder de llegar a ese tipo de razonamientos para entrar al juego. Sí, o sea, tiene que ver, cuando responde al campesino, sí, lo vincula con la animalidad. El animal no puede entrar en estas sutilezas del amor, ¿sí? Y de alguna manera, también dice el capellán, si se dedica a eso, ¿quién trabaja? Claro. Claro. ¿Quién trabaja? Lo dice, ¿eh? Así. Después, con respecto a las prostitutas, a las monjas, a las religiosas, ahí la cuestión es casi como que son peligrosas. De hecho, usa la expresión, es el juego más lujurioso con las prostitutas. Y también, como claro, está intentando hacer un arte que tiene que ver justamente con moderar las pasiones, de alguna manera también como una especie de control de emociones, en un lenguaje más contemporáneo, como una especie de dispositivo para contener emociones. Claro, el amor de las prostitutas pareciera ser el que no se puede controlar, o el de las religiosas inclusive. Entonces, claro, él intenta de alguna manera establecer cierto arte de contención, incluso esto de que el amor no se tiene que entregar fácil, ¿no? Tratar tratar de no entregarse rápidamente, que ir poniendo, muchas veces comenta esto, ¿no? La importancia de los obstáculos en el amor. No tiene que ser fácil, tiene que haber ciertos obstáculos, ¿sí? Y que a veces esos obstáculos tienen que ver con pruebas, y a veces pruebas que hacían las mujeres muy duras. Agarraban un pañuelo, se lo tiraban a la fiera y le decían, bueno, vayan a buscarlo, ¿no? Claro, a veces la exigencia de las pruebas era como también una especie de paso que había que hacer para, digamos, acceder al amor, digamos. Eran cuestiones que tenían que ver con esto, la idea del amor consiguiéndose a través de pasos, ¿no? Y no, de alguna manera, como lo pueden hacer, o bien desenfrenadamente, como una prostituta o con las religiosas, o al estilo bestial o animal, ¿no? Sería el punto medio ese, sería la idea de un amor más racional, más vinculado al arte, ¿sí? Eso. No entiendo entiendo lo del lado de las prostitutas, quizás por esto que decías, no entiendo desde el lado
¿por qué lo piensa como peligro a las mujeres religiosas también, si al fin y al cabo son las que siguen como la tradición cristiana? ¿O estamos hablando de una tradición cristiana que quizás un tanto hereje? No, a ver, estaba buscando si alguna parte por ahí leer de esa cuestión. Tiene que ver fundamentalmente también porque son mujeres que, digamos, o sea, el capellán explica que a su amigo Valtero que por ahí es mejor que ignore las palabras, ¿sí?, que hacen falta para hacer como la corte a las religiosas. Y alguna vez él dice, bueno, esto lo sé o lo aconsejo por propia experiencia, ¿sí? Hay una parte que dice esto, a ver si un poco responde a eso. Son como mujeres irresistibles también, ¿eh? O sea, lo que dice el capellán es que las religiosas a veces se convierten en mujeres irresistibles que terminan convirtiendo al hombre en un esclavo o una especie de juguete, ¿no? Entonces dice, en una parte dice capellán esto, dice, hace tiempo hallamos la ocasión de hablar con una monja, y como no desconocíamos el arte de cortejar a estas damas, a esta clase de damas, con un elocuente discurso, le obligamos a aceptar nuestro deseo. Y dice el capellán, estábamos abatidos como por una ceguera mental, ¿no? Y no recordamos lo que convenía, ya que ningún amante ve lo que le conviene. Y también el amor nada ve con claridad, todo lo ve con los ojos de un ciego. Enseguida nos empezó a atraer su apasionante belleza y a cautivarnos su dulce elocuencia, ¿sí? Y después, reconociendo esta irresistibilidad de las damas, dice, y a pesar de que nos creíamos grandes peritos en el arte de amar, el capellán dice por propia experiencia, me creía que era un gran experto en el arte de amar, y conocedores también de todos los remedios, apenas supimos evitar sus pestilencias trampas y alejarnos sin la mancha del pecado carnal. Claro, aparecen como las mujeres que son irresistibles, ¿no? Que no, o sea, cualquier arte ya no sirve. ¿Para qué estoy haciendo tú un arte? Al final son como mujeres que no puedo aplicar este tipo de arte, ¿no? Y de alguna manera, en la misma condición que una prostituta, ¿no? O sea, ciertas mujeres que tienen cierta cuestión así de que nos hacen, al juicio del capellán, generar como cierta ceguera, ¿no? Una ceguera mental. ¿Sí? O sea, y aunque nos creamos tan expertos, ya no hay arte que sirva. Entonces, ¿qué recomienda? Alejarse. No meterse ahí. O sea, ahí tampoco hay que jugar. Eso no es un juego. O es un juego demasiado peligroso. ¿Sí? Esa es un poco la perspectiva que tiene. Claro, parecen ser como lugares o órdenes sociales o tipos de personas, prostitutas, campesinos, monjas, en la cual no vale. De hecho, no hay diálogos entre esas personas. Los diálogos están construidos entre personas donde sí se puede dar el amor. Nicolás, cuando mencionas a las religiosas como peligrosas, ¿es por el celibato? Bueno, acá la cuestión que aduce el capellán es que claramente son las que le hacen perder o que él mismo cuenta que por experiencia le hizo perder el celibato, claro. Lo hizo caer en el pecado carnal. Ahora, digo esto porque también en los dos primeros libros aparece la idea de que el arte de amar puede ser de dos maneras, puro o mixto. Esta es una distinción que hace Capellán. Y el amor puro sería el que tiene una serie de pasos, besos, abrazos, pero no hay digámoslo, a ver, de la manera, no sé, no hay coito, ¿no? El último acto de Venus, llama a Capellán. En cambio, el amor mixto es el que hay contacto sexual. Entonces, para el capellán, también, porque nosotros pensamos, el amor como lo piensa el capellán, tiene que ver con este amor puro, ¿no? De los besos, los abrazos, el beso en la boca, pero no el contacto sexual. Y las religiosas y las prostitutas, según el capellán, nos hacían, de alguna manera, o le hacían a él, perder el estado de celibato. ¿Alguna otra? Gracias. ¿Algún otro comentario, consulta, opinión?
Yo. Dale, Caro. Mientras tanto, Escúchame, Nico, alguno va no. pensando otras cosas y eso. Yo, viste, cada quien tiene sus, como, las cosas que se le imponen en el pensamiento. Entonces, cuando yo te comentaba más temprano la cuestión de la condena, pensaba en que se trata de una condena al aristotelismo averroizante, ¿no? Como que en realidad es una condena al averroísmo, esta condena. Y pensaba que a la vez, ya te digo, son temas que no hace mucho que no leo, pero tengo como ideas así de ciertos artículos de gente especialista en la temática que hablan de cómo esta literatura cortesana tiene en algún sentido una raíz árabe, digamos así. No sé si ahí, o no sé si raíz, pero como una, digamos que hay todo un desarrollo en la literatura árabe de este amor cortés que después en Occidente se formalizó y bueno, que en distintas obras literarias y en este tratado de Andreas. No sé qué te parece a vos eso. Mira, yo en relación a la influencia musulmana en el tratado no he encontrado como rastros, o sea, registros textuales claros. Sí hay cierto, no sé, aroma de familia, ¿sí? O sea, en el tratamiento del amor, por ejemplo, con el texto de Ibn Hussain, del Collar de la Paloma, también termina con un tratado sobre la castidad, por ejemplo, y el mismo, digamos, el mismo enfoque de que es una cuestión trivial, pero bueno, nos dedicamos a cuestiones que a veces que no son tan serias y la vamos a desarrollar, aparece también en la literatura árabe. O sea, hay muchos tópicos comunes. Lo que, claro, yo creo, igual que vos, que el amor cortés, eh, teniendo o no fuentes árabes, que ese es como otro problema interesante también para pensar o discutir, del cual yo ahí no he leído tanto respecto a las influencias del pensamiento árabe en la poesía cortesana europea, pero sí es verdad que hay cierta confrontación entre, claro, esta poesía que tiene a veces un carácter más pagano, ¿no? Y que en el fondo alaba a una mujer carnal, y me parece que hay como o uno puede ver como una especie de reacción en el cristianismo que puede identificarla con los cantos, no es que no estuvieran antes, pero que en esta época aparecen con mucha fuerza, ¿no? Los cantos marianos a María. Entonces, me parece que también puede haber ahí un contrapunto sobre, bueno, una literatura, digamos, pagana, ya sea con influencia árabe o no, pero que claro, en el tratamiento del amor, digamos, frente al amor que trabaja, por ejemplo, Bernardo de Claraval, claro, ¿cómo lo vería Tempier? Y bueno, el amor de que habla Bernardo es el amor a Dios, y es el amor de alguna manera del cual solamente hay que hablar, es el amor serio. El que habla, el capellán termina hablando del amor terrenal, entonces en ese sentido es el amor, sí, de una influencia que puede tener influencia profana, digamos, que estaría chocando, digamos, con los desarrollos de amor más místicos, ¿no? Que hay en esta época. Exacto, exactamente. Te leo un comentario que hace Luis Baliña, que dice que esa raíz árabe se nota en la música española. Vamos a ver. Claro. Sí, el tema es interesante porque hay muchos textos. Bueno, Avicena también tienen tratados de amor. Y lo que pasa que, claro, yo lo que sí he analizado es que muchos de los trabajos del tratamiento erótico en los árabes tienen mucha influencia neoplatónica o platónica, ¿no? De hecho, aparece claro, sí, lógico, porque digamos, es el choque del pensamiento musulmán que encuentra con el mundo helénico neoplatónico, pero incluso recuperando esta cuestión de Aristófanes, ¿no? Por ejemplo, creo que es Avicena, que en una parte dice que el amor no hay que entenderlo como lo entendía Aristófanes, o sea, comentando el banquete, cosa que
el capellán no lo hace, porque no son textos que estuvieran disponibles en el ambiente en que está el capellán, pero claro, los árabes toman esta teoría de Aristófanes un poco más espiritual, del alma, que en verdad nuestra alma está no tan en el estilo por ahí más grotesco de que lo presenta Aristófanes, pero eso me parece, digamos que el pensamiento árabe tiene un vector, al tratar el tema de la erótica, está más dominado por este vector platónico, y en cambio el capellán no, está más, digamos, denominado por el vector aristotélico, ¿sí? Y inclusive pensando el amor, porque el amor de capellán termina de última en un abrazo, un beso en la boca, o el puro, o el mixto, perdón, o termina en el acto sexual. El amor de Platón no es un amor que termina en lo físico, al contrario, parece que el movimiento Sí, es una elevación. inverso, claro. O sea, que en el sentido, si se quiere, más empírico, más aristotélico, más de Ovidio, ¿no? Es un arte concreto, digamos. Un amor terrenal, claro, ¿no? En ese sentido tampoco ahí me parece donde más podemos por ahí pensar que el amor que presenta Andrés el Capellán no tiene, digamos, no está teniendo como interlocutores a los árabes, ni es una influencia. Ya digo, yo he leído, hay algunos que dicen que sí, que es muy importante la influencia árabe en el capellán, pero cuando lo analizan, a mi juicio lo analizan por estos tópicos que son comunes, que puedo decir que lo que tiene de común Andrés de Capellán con los tratados árabes es lo mismo que tiene en común con el banquete, porque sí, trabajan en amor, porque ahí hay elementos de juego, pero no veo que haya, digamos, algún elemento fuerte, textual, digamos, una referencia. Como para afirmar algo así. Claro. Sí, se entiende. Que haya leído El collar de la paloma, por ejemplo, no. Claro, sí, se entiende. Sí. Bueno, no sé si alguien más quiere. Dale. Yo, otra vez. Ese está bueno, sí, animamos. No, me quedé pensando en esta dualidad, lo serio y lo cómico, y me remitió también a Aristóteles, pero en la poética, cuando habla de tragedia y de comedia, ¿no? Y el concepto de imitación y de mímesis, y esta cosa de la censura que contaron después que lo censuraron, digo, quizás está en eso también, en que todas las obras en sí, a los lectores o a los que ven la obra en caso de que sea teatral, siempre logramos empatía cuando nos vemos reflejados en eso que estamos leyendo o viendo. Entonces, este tema de la censura también por ahí no pasa por ese lado, por si bien uno se pueden sentir más identificados con la última parte, que por ahí no tomó en consideración y por eso la censuró, pero por ahí otros se pueden ver identificados con esa primera. Y eso es lo que justamente la Iglesia Católica no quiere, ¿no? Como por ahí. No sé si se entiende la idea. Sí. No, se entiende bien, sí. Yo creo que o sea, está bueno para pensar eso porque son elementos que pueden haber pesado, ¿no? En la condena. Es una obra que además tiene partes como que son, a ver, porque uno a veces puede intentar ver algunas cuestiones como se han analizado muchas veces, ver algunas, por ejemplo, comento algo muy breve, en una parte aparece en uno de los relatos, un hombre intenta conquistar a una mujer diciéndole que si no la ama, le va a pasar lo que pasaba en una historia legendaria, ¿dónde? Bueno, las mujeres que no aman terminaron en un valle de lágrimas espinoso, en un valle seco, lleno de espinas. Las mujeres que aman demasiado rápido van a terminar ahogadas, llenas de lágrimas, y las mujeres que amaron prudentemente, o sea, con arte y eso, van a terminar como en el paraíso, ¿no? Y uno puede leer ahí ciertas alegorías, ¿no? O sea, las que no aman terminan en un desierto seco, claro, una cuestión de no han tenido nunca un contacto sexual. Las que aman demasiado en un lugar húmedo, mojado, ¿no? Y las que aman prudentemente en el paraíso. Y ahí hay muchas veces referencias a determinadas palabras que aluden a cuestiones sexuales. Eso algunas autoras lo han señalado. Pero después hay otras partes, digamos que tiene algo de que para tempear podría ser obsceno, a eso voy, ¿no?
podría meterse con esos temas. Pero después hay otras partes donde es muy gracioso, y hay un sentido cómico. Una de las mujeres, un hombre le dice, bueno, que siempre más o menos arranca así, que él debe ser amado por ella porque tiene integridad moral, ha hecho acciones honestas, justas. Y la mujer le dice, bueno, pero yo quiero un hombre de acción, no quiero un hombre de palabras que me hable mucho, un charlatán. Y el hombre bueno, insiste varias veces, y ella le dice, bueno, pues yo estoy casada. Bueno, dice, pero bueno, y él le dice, pero el amor siempre se da fuera del matrimonio. Dice, sí, pero mi sentimiento coincide, estoy casada y estoy enamorada. Y él seguía, y dice, no, insisto, quiero un hombre de acción, no de palabras. Y él le dice, bueno, pero ¿qué puedo hacer? Hace acciones. Dice, no, el hombre de acción es el que está conmigo, porque es mudo. Es tan de acción que es mudo, no es un hombre de palabras, ¿no? Claro, y tiene esos remates, y uno dice, bueno, para ser un verdadero amante, tiene que ser un amante de acción, y bueno, justamente que no hable, que sea mudo, sería lo mejor para mí, dice la mujer. Claro, y de eso hay alguna situación. Entonces, hay un sentido, digamos, esto para mí no es interpretable de que ahí puede ser serio, ¿no? Eso es humor, ¿no? Eso está jugando ahí, y todo esa literatura también puede haber hecho que, bueno, Tempierre dijera, bueno, esto, contenémoslo. Se enojó Sí, un poquito. claro. Si haces una obra teatral de esto, sería genial, ¿eh? O sea, trasladar esta obra a teatro es espectacular. Sí, es muy bueno. Hace un comentario Sole Camparin, perdón, en el chat, y dice que Aristóteles de nuevo, el justo medio, en relación a lo que estabas comentando Sí, antes. la figura del exacto. prudente. Sí, de hecho hay unas referencias notables al amante generoso, ¿no? Frente al que da todo y al que no da nada. Y la figura es del generoso, o sea, es de Aristóteles, ¿no? Otra vez el punto medio, en las mujeres lo mismo, ni amar a todos, ni no amar a ninguno. Esto, digo, en los primeros 2 libros, ¿no? Estoy hablando. Entonces, claro, amar al que corresponde, ¿sí? No... siempre jugando con esa figura del exceso y defecto, ¿no? Por eso digo que hay, o sea, el vector aristotélico es mucho más claro en toda la obra de Capellán que... Con lo cual a mí me parece que es un texto justamente donde es difícil diferenciar los elementos literarios de los filosóficos y que por ahí solo arbitrariamente decimos que esto es literatura, porque también lo podríamos decir de Nietzsche, como lo podríamos decir de Platón. Bueno, es literatura, es filosofía. Y me parece que también pensando en esto que desde el banquete pensamos, nadie dudaría que el banquete es un texto filosófico, bueno, pero acá hay por ahí más dudas, ¿no? Y también depende, hay más trabajos, que yo sepa, el filósofo hay 1 o 2 que lo han trabajado, el Capellán, pero la mayoría de los trabajos tiene que ver con gente de letras. Y en una oportunidad que tuve la posibilidad de entrevistarlo a don Alfred Monson, que ha sido el texto de alguna manera bastante inspirador para esto de pensar la dialéctica en el Capellán. Él le hice la pregunta de decir, bueno, ¿por qué lo trabaja tanto la gente de literatura y tan poco la gente de filosofía? Y él me respondió que también, dice, porque hay mucha literatura, y no le pude retrucar esto que estoy diciendo ahora a usted, pero me dijo, hay mucho material literario, y cuando él es uno, para mí, de los autores de las letras, que lo instala en la problemática filosófica de la dialéctica antidialéctica, entonces me parece que el trabajo es muy valioso ese, de haberlo instalado ahí. Pero a decir todo, cuando le pregunto a él por qué no trabaja la gente de filosofía, él me dice, no, porque hay más de literatura. Digo, no. No, claro, no me digas eso. No me digas eso. Vos que hiciste como No, pero lo que estás diciendo vos, esto último que estás diciendo, me parece a mí que en relación a los comentarios que fueron saliendo, es que estás diciendo que hay contenidos aristotélicos y estructura de razonamiento aristotélica, claro. Digamos, son las dos cosas, ¿no? Como sí. Elementos conceptuales, pero elementos de la lógica argumentativa, digamos. Claro. Sí. De contenido y de forma, eso es. Exacto. Materia y forma. Sí. Bueno, no sé igual que hay mucha literatura que juega con la filosofía y mucha filosofía que juega con la literatura, ¿no?
como yo siento muchas veces, por ahí por mi gusto literario y filosófico en conjunto, siento que muchas veces se rozan, muchas, sin ir más lejos, Borges acá. A ver, no hay ser literario que no se roce más con la filosofía. Digo, y él, y así como él, muchos otros casos. No es raro, creo, encontrarlos o buscar rastros de esas cosas. Sí, sobre todo porque creo que muchas veces, no, bueno, por la misma vorágine de la especialización, o esto que decía Ortega, la barbarie de la especialización, ¿no? Claro, vamos tendiendo hacia cada vez a aislarnos más en alguna disciplina, y a mí me pareció que este texto justamente me permite como ampliar un poco, hacer un trabajo más interdisciplinario, ¿no? O sea, de hecho, bueno, mi directora de tesis es una filósofa, y mi director de tesis es alguien que viene del ámbito de las letras. O sea, poder trabajar y no en marcos tan cerrados, me parece que hace siempre un trabajo más rico, ¿no? Que si lo centro solamente, bueno, voy a abordar esto como literatura, y que a veces yo lo que he visto en la mayoría de los tratados, dicen, bueno, es un código de amor cortés. ¿Y la última parte qué pasa? No, la última parte, no sé qué pasa. O no se comenta, o sea, no se da cuenta de todo, pareciera con una sola perspectiva, ¿no? Me parece que también en filosofía, si queremos tratarlo filosóficamente, no podemos desconocer que es una obra que está escrita en un contexto donde el amor cortés, o el denominado amor cortés, está vigente, presente, y que funciona, digamos, tiene una fuerte influencia en el trabajo. O sea, no se puede desconocer ese ámbito, pero tampoco se lo puede reducir a hacer solo eso, ¿no? No, hay algo más. O sea, hay algo más que tiene que ver con la filosofía, con la dialéctica, con las formas de argumentar, con el género que se está formando en este periodo, el género del suma. Yo de hecho también he escrito eso, es como una especie de protosuma, suma temprana, menos estructurada, quizás más libre, de las que después se van a establecer, por ejemplo, no sé, poniendo como ejemplo a Tomás de Aquino, ¿no? La suma de Tomás, bueno, ya tiene una estructura, un orden, y ahí ya no hay chistes del estilo del mudo, ni del pelado, ni nada de estilo. O sea, ahí se acaban los chistes, ¿no? Pero bueno, me parece que es un género de formación también, en el momento en que escribe Capellán. Un género que se está formando, y en ese sentido no hay tantas... Da una definición formal del amor, da una etimología del amor, y después aparecen los diálogos, y después las reglas, y después los juicios de amor, y después una condena. Es como que un texto que tiene todo, ¿no? Y al tener todo, resulta a veces un poco complejo, y claro, cuando uno quiere encasillarlo, ¿qué es esto? Literatura, esto es filosofía, a veces es difícil. Sí, bueno, es un texto que tiene múltiples dimensiones para analizar, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, me parece que el concepto de la categoría de juego justamente aplica muy bien a pensar ámbitos interdisciplinarios, ¿no? Parece que la propia categoría de juego permite pensarlo al tratado de una manera más compleja que si lo circunscribo a una disciplina. Bien, no sé si alguien quiere decir algo más, preguntar algo más, comentar, sugerir, no sé, lo que quiera. Bueno, gracias Nico, gracias doctor Martínez Bueno, por tomarte el tiempo de armar la presentación y traer este texto que es como vos decís, ¿no? Un texto, bueno, este no es un espacio solo de gente de filosofía, es un espacio abierto para todas las personas, sea la raigambre que tengan, ¿no? Como que se intenta esto del diálogo de distintas disciplinas, pero la verdad que este texto me parece que es como muy, se presta más que nada, ¿no? Para eso, con todo lo que nos estuviste contando. bueno, sí, gracias otra vez, Caro, a todos, y también a las chicas que se sumaron ahora, que les avisé ahora sobre el último momento. Así que bueno, muchas gracias por sumarse y todas las preguntas, todo. La verdad que me he sentido muy cómodo. Así que gracias también Gracias, a... Nicolás. Bueno, muy bien. Bueno, Gracias, Nico. seguimos acá entonces. Muchas Hasta luego. gracias. Chao, Hasta chao. luego. Gracias, nos vemos.